Ok, sé que este no es un tema del cual se sale ileso, ya sea que apoyes a uno o al otro, siempre habrá alguien a quien le disguste tu opinión. Pero eso no me pasará, porque no puedes tener hate si no tienes audiencia, ¿verdad? ¿Verdad? El Tom Jake. Un jeep nacido de una de las primeras, si no es que la primera, producciones de Odd Nation Cartoons. Por supuesto, hablo de drama total, aventura. Tengo entendido que ya había indicios de estos personajes desde hace años, pero no me puse a investigar mucho. Para este video me basaré en lo acontecido de su respectivo remake de la temporada 1 y en los 7 primeros capítulos del All Stars. Faltan muchos capítulos en los que todo puede cambiar, por lo que si mi opinión cambia, se viene otro video. No haré un resumen de lo que vivieron e hicieron Jake y Tom hasta ahora, porque me extendería mucho. Así que si no tenés contexto, mira este video y después indignate viendo la serie para confirmar que tengo la razón. ¿A quién era? Hago este disclaimer más que nada para que quede claro que todo esto es mi opinión y mi visión completamente subjetiva de lo que vi y lo que me transmitió. Si tienes una opinión distinta, no me molesta responder comentarios. Y no es una amenaza. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Y ya aclarado todo esto, a mi parecer, La culpa es de los dos. Jake no obligó a Tom a estar con él, y aunque sí fue una causa muy directa de que su vida haya cambiado al perder su trabajo, de una u otra forma esto iba a pasar. Digo, Jensen ya conocía su identidad y casi nadie le creía y la mayoría notaban que mentía, además de estar siendo grabado las 24 horas, así que era cuestión de tiempo. Por lo que ese punto negativo se lo podemos adjudicar más a Tom que a Jake. Y si hablamos de su eliminación, aquí nuevamente la culpa en su mayor medida recae en Tom. Siendo un espía que se encarga de misiones peligrosas, misiones en las cuales recibió daños permanentes, que siempre va a recordar al verse en el espejo. Me sorprende que su personalidad sea tan estándar. No me malentiendan, sí creo que la gente puede superar sus traumas y que tu trabajo no te define, pero un poquito de autocontrol no ganaste con todas esas experiencias. Aunque la manera en la que llevó a Jake estuvo bastante bien, digo, no creo que para nadie sea sano convivir con alguien que vive cuestionando tu amor. Dicho vínculo nunca debió existir. Será cliché y algo ortodoxo, pero una de las primeras reglas de un espía, además de saber actuar, es no enamorarse, y menos en una misión. Esto lo entendería si Tom fuera alguien que reprimió su homosexualidad y que recién la dio a conocer con Jake. Obviamente en este caso sí entendería su reacción y cómo actuó, ya que estaría dejándose ver bastante vulnerable al ser su primera experiencia. Pero dudo que este sea el caso. Como dije, me baso en lo que vi y no pareciera que esto se cumple. Volviendo a la eliminación, ahí mismo tuvo la oportunidad perfecta de cortar con Jake y dejarlo ir del show. De paso retoma su misión con la ayuda de Gaby, que igual lo buscaría. Pero no, lo salva y después se enoja por quedar expulsado cuando esas mismas personas que lo votaron le dijeron en la cara que ya lo habían engañado con lo de Jake. Ahora bueno, avancemos unos años. Solo voy a decir que este tipo no aprende. Ponele que compro lo del novio y más allá de eso está bien que rehagas tu vida, no como otros. Pero conociendo a Jake, ¿no se te ocurrió decirle en algún momento que lo que tuvieron no volverá? Aparte dijo unos meses que estuvo con este nuevo chico. ¿Antes de eso seguía pensando en Jake o solo se le olvidó? Con esto no digo que uno deba aclararlo todo con cada boludo que te pida una explicación, pero este es un caso particular. Si hay alguien que sabe lo enroscado que es Jake, es el propio Tom, así que su accionar no me gustó nada. Y es lamentable porque él como personaje me gustaba mucho más que Jake, pero su actitud de hacerse la buena persona, que exigía comunicación y un juego limpio, Odd Nation me la bajó de un ondazo con todo lo que me están dejando de ver él. Al menos hasta ahora, hasta el capítulo 7 del All Stars. Esto puede cambiar. Cabe aclarar que todo esto, todo lo que dije, con las actitudes incluidas, lo entendería de alguien común, pero yo lo analizo según el contexto que la serie me vende. Repito, espía, cicatrices, desempleado. Suscríbanse, comenten. Seguiría con Tom, pero ya le di con un caño. ¡Ya está muerto! Así que ya saben quién sigue. No. I mean, come on, No. give it up for us. No. Jake no es tóxico. Solo es bastante o sensible, el que más prefieran. Con él seré un poco más leve que con Tom, porque además de ser menor, creo que
tiene entre 19 y 23 años, el contexto que Odd Nation nos da de este chico respalda bastante bien el cómo actúa y cómo se relaciona. Por esto lo veo como un mejor personaje que Tom. Ojo, digo respalda, más no justifica que se mantenga así a pesar de las nuevas experiencias que vivió en el show. Pareciera que le voy a tirar flores, pero la verdad a Jake unos tubazos no le vendrían mal. Me imagino a Jake buscando cariño por todas partes y yo... Aquí te tengo tu cariñito. Empecemos. A mi parecer el primer error de Jake, que es el mismo que cometió Tom, es emparejarse. No quiero sonar como alguien frío, pero recordemos el contexto. Jake es evidente que ruega por amor y atención debido a las experiencias que tuvo que pasar. No todos reaccionamos de la misma manera y procesamos igual nuestras emociones. En el caso de Jake creo que es parecido a Tom en el sentido de querer tapar una cosa con la otra. Sé que ya es como un meme el de ya mándenlo a terapia, pero bueno, si la mayoría lo vemos de esa manera es por algo. Jake no debió involucrarse amorosamente con nadie. De hecho, él mismo admite, diciendo textualmente que no cree estar listo para una relación. Si lo sobreanalizo, diría que se apuró de más y cortó los tiempos de amistad con Tom más que nada para retenerlo solo para él y así asegurarse ese vínculo. Muchas personas hacen esto con el fin de poder afianzar algo. Así se puede llegar a confundir una relación de amistad con una de noviazgo. A mi parecer, Jake no necesitaba un novio, necesitaba un amigo que lo contuviera. No es necesario ser pareja para que la otra persona te escuche y te comprenda. Pero aquí se suma otro factor importante para el contexto. Hablo de Troy, la expareja de Jake. Según un mensaje de Twitter, uno de los creadores dijo que ese era el nombre de la expareja de Jake. Se desconoce cómo fue su relación y por qué terminaron. Sé que Jake habla un poco de cómo era esa relación, siendo una tóxica según sus palabras, pero en una relación se necesita la palabra de ambos. Pero para esta ocasión vamos a creer en lo que dijo. De ser así, esto explicaría por qué Jake se comportó de esa manera tan obsesiva y poco creyente al amor de Tom. De igual manera, cuando uno sale de esas relaciones queda en un estado de vulnerabilidad, en el que es probable que no se soporte el estar soltero y se busque una pareja a la rápida, lo que explica cómo se hicieron novios tan rápido. Entre la represión de emociones de Tom y el desespero de Jake, eran tal para cual. Eran lo que querían, pero no lo que necesitaban. Podría hablar de la credulidad de Jake, pero eso no puedo explicarlo. No comprendo cómo duda de las personas que ama, pero no duda de lo que le dice a alguien con quien no habla, o peor, alguien con quien se lleva mal y ya lo engañó previamente. Esto ya va más por el All Stars, así que sigamos por el presente. Como dijo esta chica, Jake demuestra un progreso a cuentagotas. Se nota que está cerca de cerrar el ciclo y desarrollarse como personaje, pero en cada capítulo, por cada paso que da, parece que retrocede 3. Sigue dudando de los que le demuestran fidelidad, pero al menos ahora lo expone y trata de hablarlo, solo que no de la mejor manera. Por favor, Jake, no la cagues con Ashley. Ya cerrando todo el asunto, por si no quedó claro, ninguno de los dos me gusta como personaje actualmente, pero si tuviera que elegir me quedo con Jake. Así como dijo Ellie, él es más manipulable. No, mentira. Me quedo con él porque se muestra más sincero y denota un cierto crecimiento. Por lo que a mí respecta, espero que no vuelvan. De hecho, no deberían ni frecuentarse. Jake necesita borrar a Tom de su vida si quiere avanzar. Creo que esa es la mejor manera, al menos hasta que logre superarlo, y Tom necesita irse a la... Recuerden que esto trato de hacerlo con humor, aunque lo que dije sí refleja bastante lo que creo. Ahora hablemos de algo que me gusta más, el Shaker. Recuerden que tengo un video en donde le daré su debido desarrollo a Jake con alguien mucho más compatible, a mi parecer. Bien, fueron demasiados palazos para Tom. No sé si vieron el dibujo de él que está detrás de mí. Si quieren ver el resultado pueden ir a mi Instagram, en donde iré subiendo algunos fanarts de la serie. Pueden dejarme sugerencias si gustan. Dicho esto, Heart se despide. Bye.